Permite que podamos recibir, entender e integrar tus verdades en nuestras vidas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Abrimos nuestro corazón y todo nuestro ser para recibir tu consejo y tu instrucción. Recibe hoy nuestra adoración. En tus manos dejamos este tiempo. Rogamos que hables a través de los labios del predicador en esta mañana y le uses para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y de esta manera recibimos a nuestro queridísimo Luis Rojas, que comparte en esta mañana la palabra del Señor. Público feo. Ya está el tiempo. Buenos días, iglesia. Es un placer, como siempre, estar acá. Reconozco la responsabilidad que conlleva el estar en este momento acá. Nenito. Que quiero llevarlos a una situación. ¿Sabe qué? Hay una frase que a mí siempre me quedó y me gusta mucho. Dice que una cosa es tener que decir algo, ¿verdad? Y una muy diferente es tener algo que decir. Hoy tengo algo que decirles de parte de Dios. No es que las otras veces no haya tenido que decir. Siempre tengo. Pero es de parte de Dios también. Okay. Y ¿qué sucedería si a cada uno de ustedes le hacen una invitación a una iglesia en particular? Fíjese lo siguiente. Ya sea una actividad como predicador, como cantante, o sencillamente a una actividad ya sea de parejas o X actividad. Te hacen esa invitación. Y resulta que antes de que vayas para allá, el hermanito o la hermanita te hace una observación y te dice lo siguiente. Hermano, si eres hombre, te dice, hermanos, tengo que hacerte una observación. Antes de que vayamos a la actividad, no te olvides de usar tu corbata. Y si eres mujer, te dice, hermana, por favor, no se te vaya a olvidar la falda. Antes de yo estudiar todo eso, mi actitud hubiese sido, me voy en franelilla, retando al sistema. Y segunda invitación no habrá, pero al menos sabrá que la ropa no me hace ni más ni menos espiritual. Pero es eso lo que dice la Escritura. Ahora, ¿qué harías tú si te encontraras en esta situación? ¿Manda la Escritura a que nosotros tengamos esa actitud de que no me importa el otro? ¿O realmente es importante lo que piense el otro? ¿Es eso lo que dice la Escritura? No. Hoy vamos a hacer un estudio, ¿sí?, de 1 Corintios capítulo 8, que exhortó bastante mi vida, créanme. Pero antes vamos a hacer un contexto, ¿sí? Resulta que el apóstol Pablo fundó una iglesia en Corintio. Y Corintio tenía mucha influencia de la cultura griega, que todos sabemos por películas, documentales y bla, 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 que la cultura griega amaba el conocimiento. Le llaman la cuna del conocimiento. Entonces, el apóstol Pablo funda allí la iglesia, él se retira y resulta que los corintios le escriben una carta al apóstol Pablo, porque habían habían instrucciones que él les había dado, pero en la praxis, es decir, en la práctica, quedaban como espacios grises y ellos como que, ¿qué hacemos en caso de? Entonces, en el capítulo 8, él habla específicamente de los sacrificios a los ídolos, pero en el templo. En el capítulo 10, él habla de los sacrificios, pero en situaciones cotidianas de la vida. Entonces, él va hasta Jerusalén y es lo que en el capítulo 15 del libro de Hechos se describe como el concilio de Jerusalén. Y ellos, cuando existían las dudas entre los apóstoles, fíjense que lo que hacían ellos llegaban, se reunían, discutían las diferencias, llegaban a un consenso
Y eso era lo que enseñaban en las iglesias. Muy diferente a lo que sucede hoy. Cuando hay una diferencia, normalmente el hermano se va de la iglesia, funda otra iglesia, y los que quedan escriben, jactas no eran de nosotros. ¿Sí? Y fíjese que después de la reunión en el concilio de Jerusalén, ellos llegan a una conclusión. Dice, está en Hechos capítulo 15, 20, dice así, dice, más bien debemos escribirles. ¿A quién? A todas las iglesias y a la de Corinto también incluye allí. Dice, que se abstengan de lo contaminado a los ídolos, de la inmoralidad sexual y de la carne de animales estrangulados y de sangre. Esa fue la instrucción que ellos llegaron. Eso es lo que le vamos a escribir a los corintios. Parece que la instrucción muy clara, pero como ya le dije, en la praxis era otra cosa. ¿Por qué? Porque sucedía lo siguiente. Yo, Luis Rojas, iba a comprar medio kilo de carne molida, que es poquito, pero bueno. Yo iba a comprar medio kilo de carne molida. Resulta que lo sacrificado a los ídolos era una carne de muy buena calidad, porque tenía que ser un animal perfecto, con ciertas características, y era lo que sacrificaban a los ídolos. Y yo, Luis Rojas, me manda a mi esposa. Usted sabe que las esposas mandan a uno, se manda a, ya no es la mamá, ya es la esposa. Entonces, yo voy a comprar medio kilo de carne molida. Ahora, imagínense que yo iba a comprar 20 kilos de carne molida y le pregunto al carnicero, pero ya va, ¿eso es sacrificado a los ídolos o es carne que no ha sido sacrificada a los ídolos? Imagínense que el carnicero quiere vender y te va a decir, no, no vale, jamás sacrificaríamos eso a los ídolos. Y yo me llevo esa carne y entonces mi conciencia empieza a preocuparse. ¿Y si fue? ¿Y si no fue? Y yo me imagino que ahí habían hermanos que decían, mire hermano, para andar con esa duda y con esa conciencia es mejor que usted no coma carne. Yo imagino que había así. Eso no pasa hoy en día, ninguna de estas cosas. Pero algunos me imagino que dirían, cómete eso, chico, no importa. Eso no te va a hacer ni más ni menos. Y se presenta esa situación. Y eso es lo que yo veo en el capítulo 8 completo. Y ahí vamos a basar nuestro estudio. El apóstol Pablo nos da una entrada, y creo que ahí podría ser una prédica aparte, pero él nos da una entrada contundente, porque de un lado coloca al amor y al conocimiento. Fíjese lo que dice en el versículo 1 y 2. Todos sabemos que estamos en 1 Corintios 8. Okay. En el versículo 1 y 2, Pablo dice lo siguiente. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿también viendo en pantalla? Sí. Ok. Es cierto que todos tenemos conocimiento. Según algunos estudiosos dicen que ellos le habían escrito tal vez en la carta como que nosotros sabemos lo que hay que hacer, pero te vamos a escribir para que tú nos expliques qué hacemos en esta situación. El conocimiento trae orgullo, dice el apóstol Pablo, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo todavía no sabe como debería saber. En su libro Los Descubridores, Daniel Bernstein hace este comentario. El mayor obstáculo para el descubrimiento de la forma de la Tierra, los continentes y el océano no era la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. La gente, entre comillas, sabía que el mundo era plano y no podía aceptar que otros dijeran que no. Nada puede atrasar más el aprendizaje que el creerse saber. Acá en la iglesia a veces llegan personas de otras congregaciones y vienen con mañas, hermano. Que uno quiere enseñarles cosas y entran en la ruta de crecimiento. Y yo no estoy hablando de que, obviamente, no es que apague su mente, pero uno quiere enseñarles cosas basadas en las palabras y ya se las saben todas. Entonces, qué difícil es enseñar a alguien que se sabe todo. Es demasiado difícil. Yo no sé si ustedes le han intentado hablar de Dios a personas que han ido a otras religiones o iglesias. Esos son los más difíciles. Es mucho más fácil hablarle a alguien que nunca ha sido adoctrinado. Muy fácil. Pero esa gente que se la cree que sabe todo,
nunca escucha, están tan llenos que no quieren escuchar ni aprender. Y esa es la situación que se encontraba el apóstol Pablo. Me encanta porque el versículo aquí dice que el conocimiento trae orgullo, pero en las versiones originales, en el griego original, dice que el conocimiento infla a la persona. Y este ejemplo es tan increíble que solamente Dios se lo pudo haber dado al apóstol Pablo. Porque el que está lleno de conocimiento es como un globo. Utilería, por favor. Gracias. El que está lleno de conocimiento es como un globo. Se ve grande, ¿verdad? Parece que tuviera algo dentro de él. Pero cuando vienen las dificultades, uno se da cuenta de que solo hace mucho ruido y dentro no hay nada. Si se estaba durmiendo, se despertó. Y dentro, para eso era. Ese era refrescar el mensaje. Pero dentro no había nada. No quedó nada. ¿Y saben que hay algo que se llama síndrome de Burnout? Que cuando las personas que son intelectuales leen, llega un momento en que explotan y se llama síndrome de Burnout porque es síndrome del quemado, que se queman y caen en demencia. Así que si soplamos ese globo, si lo pudiéramos soplar y lo soplamos, explota y es lo que llamamos síndrome de Burnout. ¿Qué ejemplo más? Entonces el conocimiento, yo no estoy satanizando el conocimiento, hermano. Sencillamente estoy diciendo que el conocimiento en sí mismo, si no está impregnado del amor de Dios, es solamente aire que nos llena. Aire que cuando explota hace ruido. La contraparte, dice el apóstol Pablo, es el amor. Dice que el amor edifica y el amor construye. En vez de ser un globo lleno de aire que anda soplando por ahí, me gustaría que fuera de helio para soltar. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que, imagine por un momento que somos nosotros y que esta es la fuente de agua viva que es Cristo. Cuando la palabra dice que el que viene a mí, dice Cristo, el que va a él, desde mi interior, por favor, quiero que se imagine que esto no se agota nunca, porque siempre se está llenando. ¿Sí? Desde mi interior, dice Cristo, brotan ríos de agua viva. Ahora, somos los de vida plena, todos. ¿Sí? Cada uno de nosotros. Vamos a la fuente. La fuente nos llena cada día más con su Espíritu Santo. Y vamos a otro y llenamos. Vamos a la fuente. Nos llenamos y llenamos. La diferencia de este recipiente a Cristo es que Cristo nunca se agota. Y es edificar constantemente. ¿Sabe que no hay placer más hermoso que uno construir, los que tienen sus casas, que las han construido desde cero y después contemplar el final de la obra y decir, wow, lo hicimos? Los que edifican una familia, después sentarse cuando llegan los nietos y decir, valió la pena cada esfuerzo. Eso es amor. Vamos a salir a las 3:30, creo. Porque vamos en el versículo 1 y 2 y mire todo lo que duró. Ya eso es una predica. Bueno, comieron bien, ¿verdad? Ya están asustados. Vamos con el punto 3. El punto 3 dice lo siguiente. El versículo 3 dice que el que ama, dice la palabra allí, dice, pero el que ama a Dios es conocido por él. Ahora, es cierto que todos a Dios nos conocen, pero lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es que cuando nosotros amamos, conocemos a Dios y Dios al mismo tiempo nos reconoce como parte de su pueblo, como sus hijos. Y él acá, creo que ya había conversado con Juan, me veo que en una conversación hablando acerca de Dios,
Y Juan, en primera de Juan 1, 4, 8, dice lo siguiente, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que lo que está hablando el apóstol Pablo en este versículo 3, porque muchos podrían decir, pero es que yo no me conocía antes. Sí, sí te conocía, pero ahora eres reconocido como su hijo. Esta sí es corta. Ahora pasamos al siguiente versículo. Dice lo siguiente. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y que hay un solo Dios. Aunque haya los así llamados dioses en el cielo o en la tierra. Y fíjese lo que está aquí entre paréntesis. Y por cierto, hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pablo acá hace una poderosa declaración. La declaración es que hay un solo Dios y un solo Señor. Pero Pablo no es incauto. Porque muchas veces reconocemos que sí hay un solo Dios, pero ignoramos que detrás de un ídolo hay demonios, principados trabajando para desviarte y desviar a las personas de esa conexión que tienen con Dios y a algunos para que nunca se acerquen al Dios verdadero. Y muchas veces nosotros somos incautos porque es verdad, reconocemos que Dios existe, pero olvidamos que detrás de cada ídolo hay un demonio trabajando para desviar la atención del Dios verdadero. Ignoramos que en este momento de sorte están haciendo brujería. Ignoramos muchas veces que hay personas que están haciendo cultos y actos para que las personas no conozcan de Dios y se aparten de Él. Y es lo que hace el apóstol Pablo. Es verdad, sabemos que hay un solo Dios, pero no ignoremos que hay también demonios trabajando para desviarte y alejarte del Dios verdadero. No olvidemos, hermanos, que no luchamos contra carne ni sangre. Sigue el versículo, dice, pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carnes a sabiendas de que ha sido sacrificado a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos peores por no comer, ni mejores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Es verdad, algunos de los que hoy estamos aquí hemos reconocido a Dios, pero su conciencia aún sigue condicionada por ídolos que seguían en el pasado. Me dirán, ¿en qué sentido, Luis? A lo mejor hay personas que iban saliendo de su casa y abrieron y leyeron quizás el horóscopo. Y cito este ejemplo en particular. Y en el horóscopo dice, es recomendable que no salgas hoy, porque hoy tendrás un mal día. Resulta que de pura casualidad, cualquiera tiene un mal día, de pura casualidad, ese día tuviste un mal día. Y tú dices, wow, no se equivocó. Y al día siguiente te sale otra notificación, porque ya no leemos en prensa, del horóscopo, y te dice, te recomiendo que no salgas. Un carro vendrá a gran velocidad y sea un día peor que el día anterior. Y dijiste, si la pegó el día anterior, hoy no salgo, hermano. Entonces, a sabiendas de que es verdad, esto no tiene ningún poder sobre nosotros, nuestra conciencia aún sigue condicionada. Y lo que hace el apóstol Pablo acá, con esta condición, es que, fíjese lo siguiente, una corbata
o una falda, ya sabemos que no nos hace ni más ni menos espirituales. No es la ropa el punto. Pero hay algo que sí es importante. Hagamos una ilustración, una más. Digamos que tenemos acá a un hermano que es débil y tenemos acá a un ídolo. Y lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que el acto deja de carecer de importancia y el ídolo también, pero el que sí importa es el hermano. El hermano que está de este lado. Perdón, voy a tener que traerme a Eliel. Eliel siempre es el modelo. El hermano está de este lado. Si yo tomo al hermano, ¿verdad? Y me lo llevo de la mano y empezamos a hablar del ídolo. Yo quiero moverme para allá y para acá, pero Eliel me dijo, quédate ahí. Entonces estoy condicionado por Eliel, por la cámara. Y yo tomo a la persona y me voy a hablar del acto o el ídolo en sí y empezamos. Es que ese acto no está bien, es que yo no sé qué, y bla, 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 bla. Y seguimos hablando del acto en general. Yo lo que estoy diciendo es, restándole importancia al hermano y dándole importancia al ídolo o al acto en sí. Y lo que estoy haciendo es que yo me llené del Espíritu Santo y el agua la estoy tirando, no la voy a tirar, a la nada. Y el hermano está allí parado al lado mío, pero yo no le estoy poniendo cuidado porque le estoy dando es la importancia al ídolo o al acto en sí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el que importa es el hermano. Entonces, me está diciendo, dale la espalda quizás a ese acto en sí y reconoce la necesidad y la debilidad del hermano que sí importa. ¿Y sabe qué significa la palabra importar? Que puedes traer algo de afuera hacia adentro. Supongamos que este es el hermano y es la ilustración que hacíamos. Yo al hermano sí lo puedo llenar. Y es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Porque de nada sirve si estamos llenos de conocimiento y nuestra libertad hace tropezar al hermano que sí importa. Lo que yo les digo es lo siguiente. Cuando encontremos personas que quizás difieren en algunos puntos con nosotros, no nos enfoquemos en la diferencia. Siempre busquemos los puntos en común, que sí lo hay. Hable del amor, hable de Cristo. Siempre hay puntos en común donde podemos encontrarnos, es decir, hacernos débiles por amor a ellos y acompañarnos en esta carrera. Dice, continúa acá, creo que voy para acá, sí, okay, por aquí, okay. Porque si alguien, dice, de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, ¿no salió todavía? Okay. Dice, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, dice, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces, ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Y fíjese esta declaración que hace aquí. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Y en Mateo 25:40 dice que cuando lleguemos al trono de Dios, dice que el Señor le responderá que todos los que le hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. En Hechos, el apóstol Pablo dice, cuando perseguía a la iglesia, dice, ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a los cristianos. Y la declaración de Jesús es, ¿por qué me persigues a mí? Todo lo que hacemos, hermano, por un hermano débil, lo hacemos por Cristo.
Y a veces hay cosas que tenemos que hacer, pero también hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Y todos los que están aquí saben que no me estoy refiriendo solamente a corbatas y faldas, ni a vestiduras, sino cosas que colocamos en nuestros estados de Facebook que no edifican porque no llevan amor. Cosas que colocamos, videos, actos que hacemos, y vamos a seguir hablando de esto. Pero lo que quiere Dios acá es que tú puedas ver la imagen de Dios en el hermano. No es casualidad que en el libro de Génesis Dios haya dicho, porque a imagen de Dios los creé. El ser humano lleva implantada la imagen de Dios. Después el mismo Dios dice más adelante que no te hagas imagen de Dios, perdón. Pero nosotros llevamos la imagen de Dios. Entonces, lo que quiere decir el apóstol Pablo, que si alguien merece respeto, que si alguien merece honra y ser tratado con amabilidad, es tu hermano. Porque él realmente importa. Y muchas veces nosotros no tenemos ni tacto para decir las cosas y las lanzamos con egoísmo y sin pensar en el otro. Decimos cosas, pero es que eso no es. Bueno, te vas a ir para el infierno, que estamos hablando ahorita. 150 veces descarriado estás tú, los negritos de los ríos. Y así somos muchas veces. Hablamos cosas sin amor, por decirlas. Quiero que veamos un momento, un video acá en pantallas, ¿sí? Y seguimos ahorita conversando otras cositas. Prestemos atención al video, ¿sí? Ella no sabe si va a necesitar el metro 22 y ahí está poniendo el gesto del día, ¿no es cierto? Al del día, el aplauso a todos, porque Nabot, que no tiene récord, es el último de los últimos, viene llevando a Jonathan Cruz y de Urban, que necesitó llegar hasta el final juntos, por todos marcados. Y la sensación de que algo más puede llegar a pasar, no sé si están sacando de plano, no están preocupados por la persona de la vida, sino es que se estén empujando. Yo sospecho de que el tema regularse y se arme de vuelta el revuelo por el tema de la temperatura y todo eso. Es evaluar, cuando pasa algo anormal, en una competencia, mi corazón más. Sí, bueno, no, ahí está yendo a poco. Entonces, cuando ven que puede llegar a la meta, ahí por ahí lo nuestro. Es como la duda entre la sensación de morbo, la emoción y el periodismo, ¿no? Es el final, pero los dos llegan. Sí, llegan. Rápido entender a Buffy y el gran gesto de la voz que además no tiene nada que sobra. Para los días sin finales, durante la jornada, aquí aparece la gran nota del día. Hermoso, ¿no? Gran gesto de este competidor. La palabra de Dios dice que esto es una carrera. Pero a diferencia de una carrera donde uno solo gana, esto no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Acá todos ganamos. Que lo que importa no es quién llegue primero. Lo importante es llegar. El que vemos allí, eso fue en el Mundial de Atletismo, él pudo haber llegado y hacer un buen tiempo. Pero él no pudo ver, no concibió dentro de sí que él llegara y dejar a esa persona tirada en el camino. Fue la ilustración que también quiso dar Jesús con la parábola del buen samaritano. Los religiosos de su época estaban apresurados por llegar y ganar. Pero el samaritano fue el único que se detuvo para ayudar.
El llamado del apóstol Pablo y el centro de este capítulo no es tanto el acto en sí, ni siquiera si es a un ídolo o no, sino algo más allá, que es la condición de nuestro corazón. Es detenernos y condicionar, aunque somos más rápidos y estamos y conocemos, reconocer la debilidad del hermano y llegar al final de la carrera, pero no llegar solos. Porque, hermano, de nada sirve que lleguemos y lleguemos solos. Esta carrera no tiene ningún sentido si llegamos al final solos. Y para crecer, que ha sido una de las metas de este año, necesitamos mirar la condición de aquel que está débil y está en necesidad. Nuestros actos deben ser filtrados por algo que tenemos allí en nuestra pared. ¿Sí? Todo lo que vamos a hacer debemos hacernos una pregunta. ¿Honra lo que voy a hacer a Dios? ¿Sí o no? ¿Honra la obra que Dios está haciendo en un hermano? ¿Esto lo que yo voy a publicar o lo que voy a hacer honra a la persona? Porque honramos a Dios, honramos su obra y a las personas. Miren este hermoso poema. Se llama Los demás. Si quieren lo pueden buscar después. Nunca estamos conformes del quehacer de los demás y vivimos a solas sin pensar en los demás. Como lobos hambrientos acechando a los demás, convencidos que son nuestro alimento los demás. Los errores son tiestos que tiran a los demás. Los aciertos son nuestros y jamás de los demás. Cada paso un intento de pisar a los demás. Cada vez más violento el portazo a los demás. Las verdades ofenden si la dicen los demás. Las mentiras se venden cuando compran los demás. Somos jueces mezquinos del valor de los demás, pero no permitimos que nos juzguen los demás. Apagamos la luz que por amor a los demás encendió en una cruz el que murió por los demás. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin contar con los demás. Nuestro tiempo es valioso, pero no el de los demás. Nuestro espacio precioso, pero no el de los demás. Donde estamos nosotros, que se pudran los demás. Condenamos la envidia que no entienden los demás. Nos creemos selectos entre todos los demás. Seres pluscuamperfectos con respecto a los demás. Y olvidamos que somos los demás de los demás. Que tenemos el lomo como todos los demás. Que llevamos cuestas, unos menos y otros más. Vanidad y modestia como todos los demás. Y olvidando que somos los demás de los demás, nos hacemos los sordos cuando llaman los demás. Porque son tonterías escuchar a los demás. Lo tildamos de manía el amor por los demás. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, yo llevaba como 4 meses. Y yo consideraba que era una persona débil en la fe. O sea, tenía 4. Y los líderes de la iglesia donde estaba organizaron una vigilia. Y en esa vigilia en particular, la música se encargó un muchacho que ese estaba 150 veces descarriado. Y cuando él empezó a colocar música, la música que colocó fue música electrónica. Ahora, la Biblia da una instrucción clara en cuanto a escuchar música, ¿cierto? Dice que la escuchemos con el entendimiento de qué dice. Y vio que con esta música electrónica entonces no dice nada. Y yo estábamos ahí en una vigilia y se hicieron como la 1 de la mañana. Y resulta que yo cuando me convierto al Señor, yo quería salir de todo lo que me está envolviendo el mundo.
Yo quería salir de todo eso. Y no quería recordar nada ya de eso. Y yo andaba buscando algo diferente. Yo andaba buscando algo que no fuera más de lo mismo. Estaba buscando nuevos amigos, nuevos comportamientos. Yo quería cambiar cosas que no me edificaban, que yo sentía que me estaban vaciando cada día más. Ese muchacho en esa vigilia era la 1 y colocó música electrónica. Y algunos empezaron a bailar. Y lo que vino a mi mente, para serles sincero, fue cuando yo iba a la discoteca y mis amigos se ponían la nota y empezaban que si tú. Y eso duraba como 3 horas en el mismo movimiento. Y yo me acuerdo de eso y yo me acordaba y yo decía, es lo mismo. Esto es lo mismo. Me acuerdo yo que me monté en mi carro, estranochado, porque fue una vigilia. Llego a la casa y cuando llego a mi casa me siento confundido. Yo decía, ¿qué pasó aquí? Yo me sentía muy confundido. Gracias a Dios que habían 2 personas, una pareja que desde que yo me convertí al Señor, ellos siempre han estado pendientes de todo lo que yo hago. Yo coloco una foto con mis hijos, veo que tus hijos están grandes y que están bien, me escriben de una vez. Y yo le doy muchas gracias a ellos porque en el momento de mi confusión, yo estaba sentado en mi cama y ellos, a ratico, veo una llamada y atiendo. Y me dicen, hola Luis, ¿cómo estás? Y yo le digo, hola, bien. Mira, te estamos llamando por lo siguiente. Te queremos pedir disculpas. Porque lo que pasó fue un error de nosotros. No debimos dejar que esa persona fuera la que pusiera la música. ¿Sí? Te pedimos disculpas por muchas cosas de las que se hicieron anoche, pero no queremos que te apartes de Dios. Te entendemos. Estamos orando por ti. Esto normalmente no es así. Fue un error de nosotros. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se pusieron en mi debilidad y me ayudaron a salir del pozo de la confusión. Y es el llamado que nos está haciendo el apóstol Pablo. Y él después hace una declaración más contundente. En 1 Corintios 13:2 dice así. Vamos allá a lo que dice el versículo. Dice lo siguiente. Si tuviera el don de profecías y entendiera todos los planes secretos de Dios, y dice, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera la fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Usted puede estar lleno de conocimiento y créame, yo no estoy satanizando el conocimiento. Pero la fórmula perfecta acá es el conocimiento lleno del amor de Dios da como resultado el poder ejercer una conciencia libre y plena que edifica a otros. Conocimiento sin amor es solamente aire. De nada sirve que usted sepa lo que sepa sin amor. En otras versiones dice, de nada vale. Y el llamado de Dios acá, si pudiera resumir todo esto en una frase, es la siguiente. El llamado es a cultivar una conciencia libre y plena, llena del amor de Dios, que Él reconoce y aprueba. Es importante reconocer también que solo hay un Dios y que todos procedemos de Él. Honramos a nuestros hermanos porque han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es fundamental cuidar su corazón y actuar con amor hacia los demás. Siendo consciente de cómo nuestras acciones pueden afectarle, ya sea de manera positiva o negativa. Así que inclinemos el rostro. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú
te has revelado a nuestras vidas. Este conocimiento, Señor, es tan maravilloso para mí. Te pido, Padre amado, que tú me llenes de tu amor. Enséñame, Señor, a poder entender la debilidad, Señor, a poder tener empatía con mis hermanos, Padre amado, Señor. Te pido que seas tú ayudándonos, Señor, y que el orgullo, Señor, desaparezca de nuestras vidas. Reconocemos que de nada vale llegar al final de esta carrera si hemos dejado a nuestros hermanos atrás. Por eso te pedimos, Señor, que agudices nuestros sentidos para que podamos, Señor, ayudar a otros a llegar al final de la meta. Te doy muchas gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús te hemos pedido. Amén.